buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Hoy estamos aquí, yo soy Néstor Rafael Cauchumatos. Yo soy Víctor Hugo López Bautista. Y vamos a hablar acerca de un tema interesante respecto a materia de derecho internacional privado. Y el tema es el reenvío. El reenvío, una figura jurídica que existe en nuestro país y que, primero que nada, antes de llegar a eso, vamos a hablar acerca del caso. En este caso, vamos a hablar del caso y vamos a dar los contextos, y desde el contexto vamos a sacar las conexiones, el juez, todos los puntos, y ya vamos a llegar al reenvío. Tiene que estar atento con todo lo que digamos, ya que cada uno suma, cada uno de estos llega a sumar. Primero que nada, empecemos con lo que es el matrimonio. El matrimonio es de un hombre de nacionalidad libia y una mujer de nacionalidad francesa. El matrimonio fue celebrado en Trípoli en 1965. Dos hijos, un hombre y una mujer, ambos son de nacionalidad libia. Cabe recalcar, hombre y mujer. Ahora, tanto los padres y los dos hijos se llegaron a refugiarse en México desde el 2022, en donde establecieron su dominio en Ciudad del Carmen, en Campeche, México. Sí. Y estos llegaron a tener un inmueble, uno en Trípoli, uno en Libia y uno en Carmen. El caso es de que a los 8 meses de establecer un dominio en Carmen, pues el padre llega a fallecer y no deja ningún testamento. En consecuencia, la esposa y los hijos proveen un juicio de sucesión intestamentario ante el juez del Carmen. Como sabemos, el juicio de sucesión intestamentario es cuando no se llega a dejar ningún testamento a la hora de morir. Pero aquí el problema está en que las leyes de Siria no hay una igualdad entre lo que es el hombre y una mujer en caso de herencia, ya que el hombre recibe el doble mientras que la mujer no. Entonces, para empezar, vamos a determinar los puntos de este caso que acabo de narrar. Ahora hay que tomar en cuenta los puntos de conexión. En este caso son 3: personales, reales y referentes al acto. En este caso, hablando de los personales, tenemos en cuenta 5 puntos de conexión. En este caso, más compacto. Vamos a hablar acerca de la nacionalidad y el domicilio donde residen. Las nacionalidades, pues es el del hombre, del cuyus, era de Libia, era Líbano. La mujer era francesa y los dos hijos eran igual, líbanos. El domicilio donde residían es Ciudad del Carmen, Campeche, México. Y que cabe recalcar igual el punto de conexión real, que son los inmuebles, los 3 inmuebles, uno en Trípoli, uno en Libia y el otro aquí en México. Y por último, el que nos lleva a iniciar toda esta situación, este caso, referente al acto, es el juicio sucesorio intestamentario. Y primero que nada vamos a tomar en cuenta el foro en el cual se pretende hacer todo esto, con base a la competencia del juez. Ok. Básicamente el foro llega a ser con base a qué hacemos todo eso, con base a qué leyes, a qué es lo que seguimos. Entonces, con esto nos bajábamos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, artículo 162, en donde nos dicta: en los juicios hereditarios es juez competente aquel en cuya jurisdicción haya tenido su último domicilio el autor de la herencia. A falta de este domicilio, lo será el de la ubicación de los bienes raíces que formen la herencia. Y si estuviese en varios distritos, el juez de cualquiera de ellos, a prevención, y a falta de domicilio de bienes raíces, es el del lugar de fallecimiento del autor de la herencia. Lo mismo se observa en los casos de ausencia. Vemos que hay muchos puntos que llegasen a conectar con el caso que estamos viendo. Por ejemplo, hablamos sobre los bienes dispersos, ¿no? Las herencias, si tuviesen varios distritos. Pero desde que empecé a leer en la parte aquel en cuya jurisdicción haya tenido su último domicilio el autor de la herencia, con eso es suficiente para así encontrar lo que es el foro, ya que pues a falta de la transmisión mortis causa formal pues de parte del cuyus, usamos la base del artículo 162 y vemos
que se entiende que su domicilio como tal fue Ciudad del Carmen, Campeche, en donde, como recordaremos, lo están ahí desde el 2022. Y justamente fue ahí donde llegó a fallecer el dueño de los bienes. Por lo que tenemos entendido es que en sí el foro es pues es en Ciudad del Carmen. Es donde nosotros vamos a empezar a basarnos las leyes y los artículos que vamos a estar siguiendo. Exactamente. Y para el momento de determinar la calificación de los actos. Entre esos hay una variedad, la cual es pues la sucesión intestamentaria, la capacidad de heredar, que se relaciona más con el punto principal, el conflicto principal, los derechos hereditarios de esposa e hijos, el régimen sucesorio aplicable y el problema de desigualdad hereditaria por el hecho de que son hombres y mujeres. Bueno, hombre y mujeres. Ya que hablamos del derecho aplicable. Ahora vamos a determinar los derechos aplicables pues para calificar estos actos, ¿no? Pues en México la calificación generalmente se realiza conforme al ex-fori, básicamente la ley del foro. Principio de derecho internacional. Conforme al derecho, pues, del juez que conoce este asunto. Y como habíamos leído, pues, para este asunto ellos fueron, pues, con un juez ahí, pues, de Ciudad del Carmen, Campeche. Ese fue el primero que lo conoció. Y también, basándose en el artículo 162, pues, fue exactamente ahí donde tienen que estar, ya que fue el último domicilio, pues, del fallecido. Hablando de la sucesión testamentaria, nos basamos en el artículo 13 del CSF, Código Civil Federal. Básicamente en la fracción 3 que dicta que la constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y el uso temporal de tales bienes y de bienes muebles, se regirá por el derecho del lugar de ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros. Por lo que llegamos a entender aquí es que en donde sea que se ubique el inmueble es la ley que vamos a aplicar, porque pues básicamente los derechos que se están extinguiendo pues son del antiguo benefactor y ahora están haciendo pues de su herencia. Y como sabemos y como tenemos entendido, herencia que esté en México va a seguir conforme a la ley mexicana y inmueble que esté en Libia es conforme al derecho libio. Y con esto vamos teniendo un pequeño fragmento para lo que va a ser pues el tema pues ya más profundo. Y aquí está la capacidad de heredar. En este caso, pues dependiendo, ¿no? Si hubiera existido un testamento, pues el domicilio del testario. En este caso, el domicilio del cuyus. El artículo 13, fracción 2, Código Civil Federal, nos habla acerca de, en su fracción primera y en su fracción segunda, primero que nada, la primera, se aplicará como lo haría el juez extranjero correspondiente, por lo cual el juez podrá allegarse a la información necesaria acerca del texto, vigencia, sentido y alcance legal de dicho derecho. Es decir, esto obliga a que el juez mexicano interprete correctamente el derecho extranjero. Fracción 2, cito, se aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando, dadas las circunstancias especiales del caso, deban tomarse en cuenta, con carácter excepcional, las normas conflictuales de este derecho que hagan aplicables las normas sustantivas mexicanas de un tercer estado. Es decir, aquí es donde nos explica acerca de esta figura, la cual es el reenvío y la disposición que existe para que le llegue a Libia por parte de México y a otro sistema jurídico dependiendo el contexto o lo que se necesite. Y es donde se enfoca en el problema de la desigualdad. Okay. El problema de la desigualdad. Aquí nos guiamos desde el artículo 15 del Código Civil Federal, que dice que no se aplicará el derecho extranjero cuando las disposiciones de los derechos extranjeros o el resultado de su aplicación sea contrario a principios o instituciones fundamentales en el orden público. Aquí en el artículo 15 es fundamental para lo que es la calificación por orden público, ya que con esto el juez califica pues la desigualdad sucesoria clara, ya que como vemos en Libia,
el trato de hombre y mujer es muy diferente, ya sea porque pues así era su costumbre antigua. Y si queremos una cobertura más amplia sobre esto, podemos usar la misma Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en el artículo primero, que dicta que queda prohibido toda discriminación motivada por origen o nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, la religión, opiniones, preferencia sexual, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga que objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades. Como vemos, esto prohíbe lo que es la discriminación por sexo o desigualdad jurídica. Como hemos visto, claro que dice que tenemos que seguir la ley de Libia, pero incluso aquí llega a tomar en cuenta si es que aquellas leyes que tenemos que seguir, a lo que México se tiene que apegar, llegan a tener una desigualdad clara, ya que pues está en nosotros pues claramente hacer valer lo que es la igualdad, si es que para nosotros también nos compete acá en México. Claro, y aquí es donde entra una situación de derecho internacional, criterio internacional en general. Pues con base al artículo 133 de nuestra Carta Magna, podemos determinar qué es aceptado y qué no. Dentro de todo lo aceptado y lo que no, pues están los tratados internacionales que existen para aplicarse en la norma si es que el Congreso lo acepta. Dentro de esos que han sido aceptados, ha sido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este caso, debemos tomar en cuenta el artículo 3 y el 23. Igual, el 3 habla de igualdad y el 23 habla acerca de la familia. En este caso, pues nos compete más la igualdad. La igualdad entre hombre y mujer. Hombre y mujer. Nada más. Y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el CEDAW, que habla acerca más en sus artículos de una manera más especial acerca de esa igualdad que debe haber entre hombres y mujeres. Y pues aquí llegamos al punto donde debemos determinar el derecho aplicable del fondo del asunto. Uh-huh. Tomando en cuenta pues lo anterior, ya para concluir esta parte de lo que estoy mencionando ahora, la norma, la Carta Magna acepta estos, y de igual manera Libia acepta el pacto internacional de derechos civiles y políticos. Okay. Ahora vamos a determinar ya lo que es el derecho aplicable al fondo del asunto. Ya vemos que el fondo del asunto como tal es sobre la discriminación a la hora de la herencia. En el artículo 13 vamos a encontrar de que, como ya habíamos mencionado antes, los inmuebles se regirán por la ley en donde llegasen a tener su ubicación. Esto nos lo dice básicamente que inmuebles en Campeche, leyes de México, inmuebles pues en Libia, leyes de Siria. Por lo que uno dice, bueno, básicamente tenemos que seguirlo así. Y luego vemos el artículo 14, fracción primera, donde se afirma que se aplicará el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del Estado, cuyo derecho resulta aplicable. Por lo tanto, tenemos que pensar que pues, esto ya es caso cerrado, porque el artículo 13 nos dice que si hay algo, o sea, si el objeto está en el extranjero, tenemos que seguir esas leyes. Y en el 14 dice que el juez, al igual, tiene que seguirlo. Así que uno pensará, bueno, pues yo creo que es que así tiene que ser, porque pues el inmueble está en Libia y el juez tiene que seguir ese derecho. Así que pensamos que esto ya es caso cerrado. Pero vemos, como habíamos dicho, una clara discriminación, ya que la mujer no le tocaría tanto como al hombre, solo por una cuestión de sexo. ¿Y qué podemos usar aquí? Bueno, pues aquí encontramos en el artículo 14, la fracción 2, que dice: se aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando, dadas las especiales circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta con carácter excepcional las normas conflictuales de ese derecho, que hagan aplicables las normas sustantivas mexicanas o de un tercer estado. Aquí vemos que pues claramente ya se está preparando
para lo que sería unas normas que llegasen a violar lo que son los derechos humanos. Y también podemos encontrar lo que sea aquí el artículo 15, que esto nos da más poder sobre esto, que dice que no se aplicará el extranjero cuando su aplicación sea contraria a principios o instituciones fundamentales del orden público mexicano. Con esto podemos concretar de que las normas hereditarias de Libia pues, son claramente discriminatorias y que tenemos que darle una protección constitucional de los derechos humanos, ya que nosotros estamos defendiendo lo que es la no discriminación, protección constitucional y también la igualdad de género. Y por lo tanto, el juez sí que tiene, pues, puede excluir esta disposición extranjera, ya que de aceptarlo, de un juez de aceptar esta disposición, que diga, ¿sabes qué? Ok, voy a aceptar lo que Libia dice, pues básicamente estaríamos pues participando y validando lo que es la discriminación contra la hija, y eso sería pues básicamente todo en contra de lo que estamos a favor. Se estaría estar en contra la Constitución, contra los tratados internacionales y contra el orden público mexicano. Ahora vamos a hacer el argumento con base al artículo correspondiente para justificar pues de qué se trata las circunstancias especiales, ¿no? El fundamento lo encontramos en el artículo 14, fracción segunda, donde leemos que se aplicará el derecho sustantivo extranjero salvo cuando, dadas las especiales circunstancias del caso, deba tomarse en cuenta con carácter excepcional las normas conflictuadas de este derecho. Por lo que existen circunstancias especiales. ¿Por qué? Porque toda la familia, ahorita su domicilio es en México, porque como había leído anteriormente, todos ellos llegaron de refugiados en México y pues ahí se quedaron y fueron reconocidos en territorio mexicano. El procedimiento sucesorio se transmite ¿en dónde? Pues en México. Y la aplicación estricta de derecho libiano pues produciría una clara discriminación de sexo. ¿Y esto qué vulneraría? Como lo hemos comentado antes, vulneraría el artículo primero constitucional, el principio pro persona, la igualdad entre lo que es el hombre y la mujer y los derechos humanos internacionales. Y vamos a preguntarnos cómo podríamos responder frente a esto, porque ya tenemos en artículos que podemos hacer algo en contra de lo que es una clara discriminación. Y para esto nos lo va a explicar mi compañero sobre el reenvío en primer grado. Ok, eso es otro paso. Esto ya es la figura, entrada en acción. Esto ya es lo que nos compete, el principio de todo, ¿no? O sea, más bien, lo que tenemos que hacer. En este caso vamos a entrar en un supuesto en el cual todas las leyes están a la par. Nos van a hacer más fácil esto para que solo se reenvíe, nos lo devuelvan, y si se tiene que volver a reenviar se va a hacer, ¿no? Pero para empezar, el reenvío en primer grado consiste en: México hace un análisis del asunto, el juez mexicano observa que existe un inmueble en Libia y un caso de sucesión internacional, con base al artículo 13, fracción 3 del Código Civil Federal, que nos habla acerca de que como el mueble está en Libia, entonces se rige el derecho de Libia y se manda el asunto. Pero aquí es donde entra el siguiente artículo, el artículo 14 en su fracción 2 de nuestro Código Civil Federal, que al momento de abrir el envío y al momento de encontrar una norma de conflicto, la desigualdad en la repartición de bienes entre hombre y mujer. Y pues aquí es donde la norma de Libia, vamos a suponerla, vamos a inventarla, vamos a denominarla así, ¿no? En este caso, la norma diría, para que esto sea más fácil, nos dice: las sucesiones de extranjeros domiciliados en otro país se rigen por la ley de su domicilio. ¿Y dónde está el domicilio del fallecido? Ah, pues Ciudad del Carmen, Campeche. Por lo tanto, Libia no quiere aplicar el derecho interno y Libia devuelve el asunto a México. De esta manera, el juez mexicano, al aceptarlo, hará que se apliquen los derechos mexicanos, lo que es igual a que el hijo e hija hereden igual, el hijo y la hija hereden igual, la esposa hereda conforme a la ley mexicana, y se evita esa discriminación por parte de una ley de Libia en este supuesto.
y ayuda a que esto sea más fácil. Y ahora vamos al siguiente paso, con respecto a otra situación con base a este reenvío, que es el reenvío en segundo grado. Ok. Antes habíamos leído de que se puede reenviar al mismo estado o a un tercero. Y ahora vamos a hablar sobre cómo podríamos usar ese tercero. A ver, recordamos. Sabemos de que uno es de Libia, bueno, tenemos de Libia, Siria, México y Francia. Y tenemos que pensar en un estado que haya estado ahí. Y tenemos a uno, Francia, ya que como recordaremos, la esposa pues es francesa. Esto es con este punto que mencionamos al principio, cuando estábamos hablando sobre los puntos de conexión, con solo la nacionalidad podríamos tener una carta muy fuerte que podemos usar. Es en el segundo grado. Ahora, comenzamos con lo que habíamos dicho, ¿no? México remite a Libia por la norma de conflicto mexicana, que ya hemos visto que es la discriminación de Libia. Libia no aplica su derecho interno y la remite a un tercer país. Y este tercer país sería Francia. Exacto. Ya que pues acepta la competencia o su propio sistema de conflicto, pues lo confirma. Conforme al artículo 13, fracción tercera del Código Federal, pues la sucesión sobre el inmueble pues se rige por la ley del lugar de ubicación, por lo que en principio el inmueble ubicado en Libia pues se regiría por el derecho libiano. Pero inventamos, aquí es cuando metemos la imaginación, ¿no? Y inventamos una parte de la ley de Libia que dice, más ágil todo esto. Si hay extranjeros o conexiones internacionales, se aplicará la ley nacional del cónyuge o del vínculo más estrecho. Aquí pasamos a lo que es la esposa. Y la esposa, como recordaremos, es de nacionalidad francesa. Ahí está la carta que sacamos. Por lo cual, Libia no aplica su derecho interno, pero tampoco lo remite a México, sino que lo remite a Francia. Y esta misma Francia pues pasa a regular las sucesiones y de hecho su regulación es más igualitaria. Y de esta manera eliminaríamos la desigualdad. Como hemos visto aquí, como dice, pues en segundo grado, el primero era México, Libia y México. Básicamente le rebota el caso. Pero aquí metemos a un tercero, que ya es Francia, haciendo que México, pues claramente remite a Libia por una norma de conflicto y Libia sí actúa, pero no se lo da a México. Y a la par, todos los sistemas están conviviendo de una manera armónica y están haciendo valer los derechos específicos para que exista esa igualdad y no una desigualdad. Como hemos visto aquí, tenemos normas especializadas para tratar lo que sería en temas extranjeros, ya que pues sería mucho más sencillo y más lineal si todos los muebles, todo haya sido en México, sería mucho más lineal, pero ya hemos visto que aquí las leyes, los códigos, todo ya está preparado por si algo como estos casos, como hemos visto, especiales o excepcionales, pues llegasen a suceder aquí, y encontré una forma de responder de una manera más igualitaria. Claro, sí. Y pues como tal, esto es todos los pasos que hay que seguir. En este caso hay que tomar más atención a estos últimos, en sí, cuando la figura ya está en acción y todo eso. Recordando que esos son supuestos y puede variar en su totalidad y puede ser distinto, y considerando la situación de la ley con base que se relaciona mucho con sus creencias, pues termina siendo algo más complejo. Si ya de por sí un juicio intestamentario tiene que ser largo, esto podrá hacerlo súper más largo. Y pues bueno, pues hasta aquí lo dejamos este pequeño video tutorial. Y pues agradeciendo la atención y que nos haya permitido unos minutos para platicar acerca de todo esto. Y pues bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que lo estén viendo. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.